Bueno, comenzamos. Bueno, buenas noches, tardes, yo creo que días, todavía no hay nadie por el Oriente. Pues bienvenidos, bienvenidas a nuestra sesión número 16 o, bueno, 15, creo que es la número 15, dedicada a nuestra lectura, la continuación de nuestra lectura sobre De otro modo que ser. Estamos ya en el tercer capítulo y hoy tenemos el gusto y el placer de tener a Beto, a José Alberto Escalante Rodríguez. Voy a presentarlo y lo escuchamos inmediatamente, ¿de acuerdo? Bueno, pues José Alberto Escalante Rodríguez, colega y amigo, es sociólogo rural por la Universidad Autónoma de Chapingo y maestro en filosofía de la ciencia por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Cuenta con estudios de licenciatura en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y de doctorado en filosofía por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Se ha desempeñado como docente de licenciatura y posgrado en la Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo en las áreas de filosofía y metodología de la investigación, así como en las de teoría y filosofía de la educación, y también como docente en la Universidad Sentimientos de la Nación, México, impartiendo los cursos de grado en filosofía de la ciencia. Entre sus publicaciones se encuentran La naturaleza histórica de la irreductibilidad en los paradigmas científicos, acerca del sentido metapolítico del sacrificio, posibilidad de la filosofía e inconmensurabilidad y alteridad. Desde el 2024 es miembro y colaborador de este proyecto y Justicia y Derechos Humanos de Totalidad Infinito de otro modo que ser en Emanuel Levinas. Bueno, Beto, pues muchas gracias por estar con nosotros y tienes la palabra. Infinitas gracias a todos por la paciencia. Sin más preámbulo voy a iniciar para la visibilidad. Asunto recuperado un poco el tiempo. Me dicen si se escucha bien y toda esa cuestión. Si no, pues, una breve. Bueno, la presentación que voy a exponer tiene por título El uno para el otro, una consideración en torno a sensibilidad y proximidad. De cada parte de la obra de Levinas y en particular de esta obra que estamos revisando, de otro modo que se pueden extraer infinidad de asuntos, ¿no? Eh, a mí me llamó mucho la cuestión del sujeto, me llamó mucho la cuestión de la subjetividad y en el peso que recae en este análisis en la noción de el uno para el otro, ¿no? Entonces vamos a proceder por ese camino y ya vamos a comentar un poco después. El primer problema, según mi lectura, al que nos expone Levinas en este pasaje de efectividad y oportunidad, estriba en la consideración acerca de que en el marco de la tradición filosófica, el otro es dicho. En este sentido, el otro siempre resulta en el resultado de una actividad que hace converger al decir con lo dicho. Y dice Levinas, se captura determina esto en cuanto a aquello. Con tal desarrollo nos proviene Levinas de la primera consideración del para, que cubre por el lado de la ontología al sentido del uno para el otro, o, como dice Levinas, pura expresión de sí en cuanto a donación de signo al otro. De tal modo, este para inicial advierte una acepción como un movimiento subjetivo que involucra al ser como objeto de conocimiento. El sujeto queda remitido así a la manera en la que el yo accede a esto como aquello, dado que la esencia del ser resulta concebida tajantemente en el ser otra cosa, por lo que tal acceso termina por converger con la noción de sentido, que se constriñe en la empresa de una adquisición de sí mismo fuera de sí mismo, donde sentido refiere a ir, a hacia, y entonces así a subjetividad. Es de esta manera que el sujeto pregunta ¿a dónde? En los términos de una presunción de la dirección determinante, cuyo contenido no es otro que el de un saber por la detención del trayecto o del lugar de llegada que se denomina como verdad. En otras palabras, el sujeto es una pregunta a la tradición entre comillas, no en el sentido analítico, sino haciendo la extrapolación al concepto de lo dicho. ¿No? Eh, el sujeto es una pregunta a lo dicho, vamos a ponerlo así, que erige más que en un a dónde, ¿sí?
se erige más como un dónde es que está ese lugar o hasta dónde llegar. Entonces no es una pregunta por la tradición del sujeto, sino a o para la tradición, o en todo caso una especie de donación u ofrenda a lo dicho en un intercambio entre lo dicho y el sujeto. Así lo sensible aparece como una aplicación a la tradición, en busca de la tradición misma, como una pretensión, dice Levinas. Por esto, todo saber es simbólico y desemboca en una fórmula lingüística, porque comprende una aplicación de lo solicitado a la tradición misma o a lo dicho. Lo sensible tiene así una faceta funcional que en la caracterización del estímulo como orientación hacia lo que sirve a la represión de la pasividad con la que la trascendencia surge como una necesidad para la supervivencia del antecedente o de lo dicho. La noción levinasiana del uno para el otro nos presenta al sujeto contrariado y afectado por el dolor que le acompaña a su incapacidad para satisfacerse a sí mismo. De acuerdo con esta premisa, el uno para el otro es entonces aquel que se da al dar. Si por esto puede entenderse arrancarse de sí, arrancamiento que a su vez conviene una suerte de pesar sobre el que arremete la fuerza contra el mismo, a la manera de un conatus al revés. Dice Lévinas, con toda la gravedad del cuerpo extirpada de su conatus. El uno para el otro se desangra, justo por ser carne y sangre, por lo que la significación que refiere al margen en el que la potencia se ve imposibilitada para transferirse al ámbito de la autocomplacencia, deambula por la situación en la cual el ser deja de emparejarse como una capacidad para el ser. Así pues, nos dice Levinas que la inmediatez de lo sensible y la inmediatez del disfrute y de su frustración es el don poderosamente arrancada, don en plena arrancadura, de tal modo que la sensibilidad es ante todo sentirse afectado, pero no por el fenómeno, por lo que es entonces inmediatez y no facticidad. El uno para el otro describe entonces a aquel perseguido por la propia imposibilidad de escapar, pero no de rechazar, pues la interpretación del otro no es algo que le venga de frente a este particular uno para el otro. Por el contrario, congela una instancia que arremete desde afuera del horizonte y le hace moverse en la dirección de una huida que sobrepasa la exigencia de toda directriz determinada de un modo rectilíneo. En este sentido, la convocatoria del otro no puede esperarse de pie, puesto que la primacía del llamamiento no recae en lo propio del esperar, sino que procede bajo la orientación de una ruta a contrapelos, que ya no contempla las consideraciones de una conciencia, convertida, dice Levinas, en subtilidad y finitud. Tradición en la que, como Lina Levinas nos dice, el sujeto es origen, iniciativa, libertad, presente, moverse en lo mismo o tener conciencia de sí, pues en efecto referirse a sí, ser origen. La significación converge así con el vivir y no con el sobrevivir, que compete, como nos dice el propio Levinas, al sujeto resultado de una materialización, a decir, de una conciencia de sí protegida contra cualquier daño, que batalla dentro de los campos de la visión, el tacto y la escucha. De ahí mismo que el sujeto encarnado se signifique justamente en el alimentar el estudio autoridad. En tal sentido, la sobrevivencia, en tanto hecho, describe cierta ontología de lo material como negatividad. La negatividad. Eh, Dice Levinas en totalidad e infinito. La relación original del hombre con el mundo material no es la negatividad, sino el disfrute y el agrado de la vida. Es únicamente respecto de este agrado que no puede ser superado en la interioridad, puesto que lo constituye como el mundo puede aparecer hostil, mundo por negar y por conquistar. Eh, Decíamos, ¿no? Eh, en este sentido es que decíamos la sobrevivencia en tanto hecho describe cierta ontología de lo material como negatividad, que impone la superación del interior en el atributo de la conquista eh, y superación del exterior con la huida de sí mismo, emprendida por el sí mismo.
En cierto modo, en este movimiento persiste una expectativa al respecto que a su vez toma las formas de un compromiso con la exterioridad, sobre la que se supone la persistencia del ahí afuera, en tanto umbral de acceso y de escapatoria. En tal contexto, la sobrevivencia aparece justamente como un bien, es decir, como la capacidad humana que se corresponde ya sea con la medida o toda dimensión que cubre el espectro de la necesidad, o que por el contrario cumple con la exigencia de exceder el rubro de la inmediatez o abstracción, y como lo pensara Hegel, por ejemplo. De tal manera, sobrevivir implica no más que salir de sí al mundo, por lo que es lo mismo, teniendo al mundo como un impedimento para lo mismo. Esta caracterización conjetura un papel determinante en la definición del sujeto moderno en tanto capaz, cuestión que Marion ya desarrolla en las cuestiones cartesianas. Eh, Hablamos así de la definición del sujeto moderno en tanto capaz de sobreponerse a la resistencia del mundo, una interpretación del ser humano que lucha contra la posibilidad de verse constituido por el mundo que le alimenta y le vaina, dice Levinas, con totalidad infinita. Pero nos recuerda el propio Manuel que más que reducirse la resistencia que opone al esfuerzo de los seres materiales solicita, la relación que mantienen con Europa no es una aventura de conocimiento ni de acción. Ante todo, el para el otro no es una acción que motiva a aumentar, nos dice. Es una situación para el otro y no para sí, nos dice Levinas. Advertimos entonces que la presentación de la ética dentro de los derroteros antológicos que son menester de los movimientos levinasianos me parece como una cuestión digna de ser repensada en los perímetros de un cuestionamiento de la materialidad que estriba en aquello que ve en la evasión la virtud del acto de la disposición que se convierte en sacrificio. A nuestro juicio, razón suficiente por la que Levinas dice que para que pueda ver las cosas en ellas mismas, es decir, representármelas, negar el gozo y la posesión, es necesario que separar lo que posea. En este sentido, la ética es puesta ya de inicio por Levinas como un cuestionamiento de mi dichosa posesión del mundo, dado que tiene por objeto reconocer al otro, lo que es pues alcanzarlo, dice Levinas, a través del mundo de las cosas poseídas, pero simultáneamente instaurar por el don la comunidad y la universalidad, el pasar mismo de lo individual a lo general, porque ofrece mis cosas al otro, dice Levinas también. En tanto que reconocer al otro, es dar, nos dice también en totalidad infinita. Esto nos lleva a dilucidar y es entonces que las proporciones de una crítica, el esencial trabajo con respecto a la elaboración del tener en cuanto a descripción de cierta dirección, debe entonces confeccionarse conforme al contexto en el que el planteamiento de la ética eh, confiere a la acción de dar lo que es recibido, hay mismo un fundamento material para esta misma ética. Tal es el matiz, por ejemplo, gracias al cual parece mantenerse cierta cercanía con la caracterización del evocado en el desde, en un desde que invierte la primacía de la donación en tanto causa de la recepción. ¿Sí? Eh, Dice Levinas, la filosofía occidental ha sido muy a menudo una ontología, una reducción de lo otro al mismo, por mediación de un término medio y neutro que asegure la inteligencia del ser. Esta primacía del mismo fue la lección de Sócrates, no recibir nada del otro, sino lo que está en mí, como si desde la eternidad yo tuviera lo que me viene de fuera. No recibir nada o ser libre, dice Levinas, en totalidad infinita. Eh, Caso este, en el cual lo que se recibe en primer término es ofrecido y no solicitado, y en segundo término lo es a mi vulnerabilidad y no a mi potencia. Dice Levinas también en totalidad infinito, no es lo que se ofrece a mí para lo que le revele, y que por esto me sería ofrecido a mis poderes, a mis ojos, a mis percepciones en una luz exterior a él. El rostro se ha vuelto hacia mí y esa es su misma desnudez. Es por sí mismo y no con referencia a mi sistema. Eh, la posesión, el tener, bajo esta concepción de la ética, resulta de lo que me es dado, no de lo que obtengo. El mundo en el discurso no es más lo que es en la separación.
Lo doméstico donde todo me es dado es lo que doy, lo comunitario, lo pensado y lo universal. Ahora bien, si nos es posible pensar que a partir de Levinas, de dar es sufrir, en el sentido en el que sufrir refiere a la significación, eh, en esta parte, ya de otro modo que ser, resultaría sugerente fenomenológicamente hablando, piensa, estar cierta función al sufrimiento, justamente en los términos de la ambigüedad entre lo afirmativo y lo negativo, y justo como nos proviene Levinas, no como contradicción formal, como lo que se predice en el intelecto. De esta forma, de acuerdo con también Levinas, tendríamos que el sufrimiento ya no se presenta como dato de la conciencia, a la manera de una experiencia de un cierto PCA, en tanto, o en todo caso, con una vivencia de inasumible. En ambos sentidos, nos parece del todo necesario atender a la cuestión de si es el caso de que lo que fenomenológicamente puede reconocerse por cierta noción de soportar, ¿no? Esto va a ser importante porque hacia finales del capítulo de sensibilidad y proximidad, justamente, eh, Levinas es no tajante, pero es determinante en cierto modo para advertir y señalar que la ética, la noción ética aquí femenina para el otro no es la de soportar, sino la de sufrir, ¿no? Hacer esa, no es en un primer momento usa aguantar, pero después previene de separar, aguantar, soportar y sufrir, ¿no? Entonces, revisaría al final sobre esto. Um, entonces decíamos, eh, habría que ver si este soportar cubre por entero la descripción de un decidir en contra, que marcándose una situación alguna bajo el espectro de la impotencia. Desde ahí es que cabe preguntarse si es posible comprender entonces una inesquivable remisión a la negación, que revela en la posición en que no es la suerte de un hacerse cargo de aquello, de lo cual no somos causa alguna. Es esto de lo que tener, de lo que no somos el causante, la condición que anuncia la posibilidad de una fundamentación ética, propiamente hablando en el negativo. Dicho de otra manera, ¿en qué sentido y por qué razón habría de resolverse la facticidad del que recibe lo que no ha causado como principio de una ética y bajo tal motivo de qué clase de ética o cómo es que estaríamos refiriendo a la ética digna en ese concepto? Eh, Atendiendo a tales preguntas, sería importante lograr entonces algún elemento que muestre la imposibilidad en términos fenomenológicos que se desplieguen el soportar para desapegarse así del sentido negativo alguno. Esto es, en tanto al soportar se le define por la denegación y rechazo del sentido que se impone como cualidad sensible, que se da ahí a modo de contenido experimentado en la forma en la que con la conciencia lo insoportable no puede soportarse. Esto lo dice Levinas en un texto que se llama Entre nosotros. Eh, por lo que nos encontramos ante un no que se aleja de la descripción de una opción involucrada, como dijera Riquet, en torno a la voluntad quebrada por el obstáculo. Beto, Pero que por sí, sí, una pregunta. ¿Tú estás hablando a través de los cascos? Eh, sí, sí, ah, sí, es que parece que hay algunas veces un poquito de interferencia o no te escuchamos bien. perfecto. A ver, vamos a probar si tienes alguna otra vía. Sí, sí. Eh, Sí, sí. a ver, ¿No? prueba. Perdona, lo siento. Sí, no, no te preocupes. Se escucha un poco mejor ahí. No sé. Se escucha todavía peor. Sí, está peor Ah, así. Sí, Ujú. se escuchaba ok. mejor antes. Mejor antes, mejor como estaba antes. Perdona, ¿eh? A ver, mejor como estabas antes, Beto. Mejor como estabas antes. Listo, como estaba antes, ¿crees? Ahí se escucha. Eh, a Déjame ver. pegar Ahí, perfecto. Ahí va bastante mejor. A ver. ok, ok. Sí, sí, A ver, sí. Ahí estaba sí, como antes. Ujú. ok. Perfecto. ¿Me indican otra vez? Sí, perfecto, perfecto. Ok. Eh, vamos a ver. Perdona, ¿eh? Sí, no, no se preocupe. No, no, disculpe. De tal manera
Debe quedar claro entonces que la negatividad aquí pensada en referencia al soportar no supone la detención misma de la acción, sino en todo caso la relación de la acción con la adversidad, por lo que en principio al referirnos al soportar de manera fenomenológica, acudimos al acontecimiento de un no que es que en su imposición se vive en cuanto sí, o en términos de hacia dónde Levinas dirige su perspectiva, una pasividad del sufrimiento o puro padecer que no comunica el reverso de una actividad, sino que se sugiere la impronta, lo que sugiere la impronta del padecer que se comprende a partir del insulto. Por este mismo camino es que nos parece que, por ejemplo, Michel Henry advierte acerca de la importancia de marcar la diferencia entre la vivencia de la impotencia que se tiene con respecto a un objeto y la que ocurre conforme al en sí mismo, o lo que en sus propias palabras se explica por los conceptos de sentimiento de impotencia e impotencia de sufrimiento, diferencia en la que cae justamente el horizonte de la determinación idética y combina el sufrirse a sí mismo. Pero ¿es acaso esta clase de vivencia a la que compele al ámbito práctico sobre el que nos venimos expresando en términos de nociones como el tener, de nociones como el para, ¿no? eh, del para con el otro, ¿no? Y de ser el caso, por supuesto, eh, eh, no estaríamos obligados a comprometer al tener o al para de cierto modo en transcendencia y no sumisión. Cabe decir al respecto que en un marco de reflexión que sea más amplio sobre el que intentamos llegar a estas cuestiones, eh, se tendría que operar de alguna manera el camino de una reducción del tener con respecto a la impetencia. Esto con el propósito singular de mostrar en este mismo tener al índice de todo sometimiento y de sí mismo a sus capacidades. En el curso de lo desarrollado por Manuel Levinas como ética, es posible encontrarnos ya con orientaciones que nos permiten acercarnos a un concepto general en este sentido del tener, que se deja describir mediante la consignación de una cierta violencia que corresponde a la soberanía con la que se expone una supresión o vuelta agónica de todo aquello anotado con el designio del exterior. Esta asignación del tener en tanto violencia, si bien sería vulnerable al cobijo de cierto lenguaje ontológico, que atormentará en posterior totalidad infinito, exige ser ubicada en consideración referente al ser que ancla en la necesidad por vivir en la existencia, en tanto satisfacción misma de esta necesidad, ya definida entonces como sobrevivencias. Será de este modo posible entonces pensar la condición misma del rechazo del ser, o para ser más justos con el espíritu de lo expresado por Levinas, de la elevación del ser como un hecho. Sin duda alguna, esta es una idea que se presenta del tal modo radical que el mismo Levinas entiende entonces que tener es rechazar el ser. Sentencia en la que a nuestro juicio habría que observar propiamente el viraje en torno a una noción de ser que le garantice en tanto su existencia, pero una que le promueve como exterioridad, como presencia concreta en el mundo. Esta violencia concierne en primer término a la educación patética de la soledad, eh, que ya expresa Levinas, por ejemplo, en el tiempo y el tiempo. La soledad del sujeto pertenece a su relación con el existir de la que es dueño. Este dominio sobre el existir es el poder de calentar, de partir de sí mismo no para actuar, sino para pensar, sino para ser. Este es una, por este rumbo ese en el que experto, por ejemplo, el primer análisis, el análisis de la primera parte, de los primeros párrafos de sensibilidad y proximidad, donde Levinas desarrolla esta definición de la subjetividad mucho, no cercana, sino definición, perspectiva, no sé cómo llamarlo, ontológica, ¿no? Porque habla de una cuestión ontológica eh, que nos va a determinar, más también, quiero decir, nos va a exponer todos el cara con el otro de dos maneras, ¿no? En un sentido del movimiento de la subjetividad, como dice un poco leemos en las primeras partes de este capítulo, en donde el para significa de algún modo hablar por parte del sujeto al otro, ¿no? Y del modo del lenguaje, determina, decir el otro.
y el para, que veremos más adelante, que el paraépico, ¿no? El bloque épico, que si bien tiene y es una cosa que hemos comentado en París, la metafísica de la tradición filosófica, supone, no sé, ya no, y aquí me parece importante justo porque me dice la palabra ya no es un viraje, ya no es una dialéctica, no es una negatividad, sino es otro modo, ¿no? Es otro modo, es un para de otro modo, ¿no? Que no es el para, no es la asignación, no es el dar el lenguaje, es el otro, ¿no? No es dar la palabra, es así, como tal, en ese sentido. Eh, bueno, mm, pues, bien, se fue, decir una cosa. Eh, Esta en sí es una definición ontológica de la subjetividad que reviste una importancia capital porque asienta la interpretación del paso del ser a la existencia con respecto a los términos de la conquista por la poder, razón por la que se le termina concibiendo la acción humana como el medio para la satisfacción de una capacidad que determina el atributo constitutivo del yo o en santa identidad consigo mismo, bajo los rubros de su propia limitación y extensión de consecuencias. El ser comprendido también como capacidad solo resulta en alto y plenamente reconocido por el carácter concreto que se revela como positividad dentro del marco de la producción, que le provee el fin propio de mantenerse en fortuna esterilización, que tiene por estructura el mero sobrevivir gracias al alimento. Se trata de la imposición del poder sobre la posibilidad de un diseño de concepción de la naturaleza humana, perdón, inclinada en el poder que ya se anuncia en la tradición filosófica. La apertura a dos consideraciones que proporcionan alguna salida hacia la determinación de la capacidad como una actividad por obra de la preparación de las relaciones humanas, como relaciones ya sea con el infinito por un lado y con el infinito por otro lado, la libertad, de tal modo que el ser humano sea ordenado tanto en un plano natural como sobrenatural, con relación al deseo, ya sea por vía del disfrute, del sufrimiento y del éxtasis respectivamente, y quedando distinguido en una doble faceta que cubre su relación con el fenómeno, tanto en su calidad de dado como de adquirido. Lo que he visto de un modo muy cercano atiende sobre mi parte a todo aquello que en el ámbito de la vida práctica no corresponde al objeto de su propia medición, como también por aquellos que en la conceptualización misma de esta vida práctica se compromete con el instituto de la posesión, por ejemplo, que describe lo finito como reducción de lo exterior hacia el yo, lo que en todo caso responde a la exigencia de llevar a cabo una reinterpretación de la necesidad humana, tendiente a desaproximar su concepto de aquella que se entiende por voluntad, en los términos de cierta capacidad de la producción de obras a la producción de hacer. Eh, bueno, ¿cuánto tiempo me queda? Perdón. Eh, Unos 20 minutos, colegas, Ok, ¿sí? muchas gracias. Entonces, en, en este escenario, el intento digital de esta correspondencia estructural entre la acción y la sobrevivencia que entra dentro todavía de las caracterizaciones del uno para el otro en el ámbito de la ontología, ¿no? Eh, Puede que nos hayamos invitados a comprender las matrices de un cumplimiento que tiene por sentido el acceso al ámbito mismo de la satisfacción, pero desde la perspectiva de un agotamiento por el que se le confiere a la acción humana los términos de una reproducción por la vía del esfuerzo. Por lo tanto, es necesario, es interesante, me parece señalar cómo es que bajo el anterior orden de ideas logra evocarse una noción metafísica de trascendencia que orienta la consideración sobre la acción humana en el contexto de un proyecto al servicio de la sobrevivencia individual. El foco problemático ahí estriba en el hecho de que dicha noción se ve cobijada por alguna apelación a la conciencia que Levinas nos muestra en este capítulo,
y se entiende en ello el carácter de la previsión por el que se hace posible acelerar o más bien conquistar la existencia, rótulos. Es así que en esta dirección señalada por el planteamiento de una predestinación de la acción humana, ya no en su asunción como medida relativa a la consecuencia de objetivos determinados, con anticipación de lo posible, sino a través de la solicitación de un sujeto que sea capaz de sentir vergüenza en el uso de ellos, por la arbitrariedad de su libertad, que da el paso necesario para justificar de cierta manera crítica. No sé si, bueno, no es la revolución de Padre mucha de la críticas, pero sí pensar desde ahí el camino que conduce delante del otro lado y lo señalo de esta manera porque la manera en la que me fue accesible el capítulo de sensibilidad y proximidad, apartado de sensibilidad y proximidad, lo que me empecé fue justamente de ese camino de la mitología de alto, en donde me apareció uno para el otro, ¿no? Eh, uno para el otro al inicio y uno para el otro al final, ¿no? Pero no como producto, sino justo aparecen dos unos para el otro. eh, y el uno para el otro se refiere a la ética y no a la ontología, es otro modo del para, ¿no? Es justamente otra manera del para, ¿no? Pues, eh, eh, habría que conceder, me parece, eh, en el espectro de esto que comentamos, pues la ética puede ser interpretada, al menos, ¿no? E interpretada, no sé si todavía desde el ámbito de la ontología como resistencia de lo exterior, perdón, en el principio de la ontología como una resistencia de lo exterior al interior en ese cierto tránsito, bajo una premisa que del todo se afana por desenvolver a la ontología como determinación del ser que cede a su obtención por acto de la manifestación de la potencia, orden de ideas, con el que a final de cuentas se inscribe una noción como la disposición de poder en aquel fenómeno que, como expresara Marión, se moviliza ya en las antípodas de la voluntad de desafío de poder por el querer. Eh, Pensar éticamente se desarrolla en lo fundamental por esta vía, una crítica a la ontología puesta en perspectiva en tanto manipulación de la autoridad. Pues, eh, nos dice Simon Krishna en Difícil Libertad, la ontología es el movimiento de las manos, la ontología es el órgano para soportar, la ontología es tomar, prender y comprender, comprender. La ontología es manipular la alteridad. Eh, por eso decíamos ontología en tanto manipulación de la alteridad. Determinación que a su vez obedece a la descripción de un impulso que dispone al exterior como algo para atraer a mí y por esta vía en algo que es referido al yo, ¿sí? Y que al mismo tiempo en esa referencia te presenta como una resistencia al yo. Eh, eh, La cuestión con Lenin, ¿no? Es que había que ver, ¿no? Y en este punto no se lo pongo adicional. Si la ontología desde esta perspectiva privilegia los fenómenos que se dan como poseídos y que en un terreno práctico en esta posesión, es decir, los fenómenos que se viven con la violencia como tales, ¿sí? Como violencia en términos que podríamos describir como ocupación de la potencia, como una potencia de desarrollo, ya no en esa relación de acto y potencia, sino bajo la pretensión de una potencia que es anterior, lógicamente, y que gracias a esa estructura puede ser vista inclusive como manipulable y aplicable al exterior. Eh, en pensadores como Henry, por ejemplo, se hace patente esta misma vivencia de la violencia en el carácter de la impotencia que se manifiesta, la impotencia no como una emoción, sino que se introduce en el mundo como erupción que lógicamente como se moda en la debilidad del hombre y que se manifiesta en el flujo. Eh, el terreno práctico cubre el espectro de la ontología, ¿sí?
así como la pasión que se desenvuelve ante el desvanecimiento de toda distancia, que produce la posesión misma, ¿sí? El llenar, justamente como vía para llenar la necesidad. Esto, por ejemplo, si es con el sentido para Riquet, la posesión consiste en la última fase del ciclo de la necesidad, como anhelo de la totalidad misma, ¿no? Y también dice eso Riquet en lo voluntario y lo involuntario. Anhelo de la totalidad se pone en juego la caracterización del sujeto como relación potencial con el mundo. El mismo Michel Henry le describe en términos de un planteamiento, bueno, desde el planteamiento de la objetividad, que ve en el sujeto un ser iluminado por el ser, y que de tal modo refiere entonces a algo constituido por la relación de habitualidad, y que encarna la femeninización reconocida con el mundo, vía por la cual es que nos encontramos pues con una exacerbación del sujeto, en tanto que aquel que tiene el papel de constituir el mundo, el planteo hecho, por lo que Beto, ya no puede ser conocido. ¿tú tienes el texto? ¿Lo puedes compartir en la pantalla? Sí, lo voy compartiendo, sí. Ah, Eh, perfecto. que sí, yo lo pongo en el video. Which one would I go? Okay. Espera que mis compañeros, María, a ver si puede. No sé si tú puedes. Sí, está permitido que comparta Ah, la vale. pantalla. Gracias. Okay. Un segundo. Okay. Aquí estamos. Y ahora voy a compartir pantalla. Sí. Muchísimas gracias, Beto. Ajá. Mm, voy a compartir. Voy a compartir. Uy, es que para compartir pantalla me fui a cerrar la sesión. A Ah, ver, no, déjame ver no, si ya no. se puede. No, no, Yo no, tuve no. No como queremos modo llegar a, teléfono. no queremos llegar a sacrificar todo. No. Ajá. Sí. A ver, déjame ver si un intento, si me permite yo compartirla. Así. Ujú. O me lo puedes enviar y yo lo comparto, también otra posibilidad. Ok. Sí. Te lo envío ahora mismo por WhatsApp. Sí. Ah, perfecto. Ujú. Sí, porque me está pidiendo eso. Dame un segundo. Es- Ahí te lo. Ah, está. Un segundo de enviar. Listo, te lo he hecho llegar. Perfecto. Sí, muchas gracias. Ok, se sigue escuchando, ¿verdad? Pero bien. Sí, si quieres, continúa. Ok. Eh, ¿En qué página vas más o menos? en la 14, en la 15 me parece que dice 14 son 17 y 18 ya estoy con término. Vale, perfecto. Eh, ok. Eh, Dice yo, es en lo fundamental y pensamiento de Levinas el que nos previene de aludir al sujeto como fuente alguna de significación independiente de la verdad de la esencia cuyo servicio está, razón ante la cual la misma connotación del sujeto se compromete muy bien con la condición de ser poseída, para así dejar de encumbrar la figura de aquel que es capaz de poseer, o el vértice de la identidad que se acusa de Levinas.
no por reposar en sí, sino por una inquietud que nos tira fuera del núcleo de mi sustancialidad. De tal manera, para Levinas nos propone en la sintonía de un dar obligado, al mismo tiempo que nos previene del motivo de restituir que conviene a un dejo estructural todavía. El uno para el otro, entonces, el uno para el otro que se desprende, que ya es otro modo distinto al de la ontología. ¿Sí? Es un sujeto humano, entonces que aparece. En todo caso, un yo no puedo, ¿sí? Un yo no puedo en el que le pongo discusión ahí. Yo he querido ver el tener, yo he querido ver una relación entre el tener, el dar y el arrancar que propone, ¿no? En esa figura, ¿no? En donde el dar es una avanzada más bien, no es la dación en el sentido no es una dación con el aislamiento, con el génesis, no es una dación eh, en el sentido del comercio, ¿no? Eh, entonces el uno para el otro es un sujeto humano, en todo caso un yo no puedo, que fundamenta su relación con el otro en los términos de lo no apropiable y de lo no temible. En este sentido, me dice Levinas que la relación con el otro, más bien próximo, es una relación tal que no pasa por los destinos de la conciencia, lo que se traduce en que no hay antecedencia de por medio que figura la subjetividad como un concepto anclado al despacio. Y por este hemos de entender lo que remite a dicho sea esto, el uno para el otro, perdón, que remite a lo dicho, perdón, sea esto, el uno para el otro, no puede concebirse con el aquí, que significa la unidad de la percepción trascendental, sino que manifiesta justo el no poder estar aquí. Por esto mismo el sujeto humano no es el sujeto, sino el sujeto que se mueve, que se aproxima, inquieto, el sujeto desde el mismo lugar. El uno para el otro es hasta cierto punto, no aquí, tampoco es allá, pero tampoco es aquí al mismo tiempo. Entonces, es que el uno para el otro dice, pero no anuncia. Así como la ética es algo que le ocurre o que le sucede al yo afectado por el otro. Así es que el uno para el otro es el yo que se aproxima al otro, pero que no se fusiona con él, sino que es su contacto. Dice Lenin, es ni invadir al otro para anular su alteridad, ni suprimir un yo en el otro, el prójimo con otros de tal manera aquel, sin precedente, sin precursor que perfile o anuncie su silueta. El prójimo no aparece sin que concierne. No lo encuentro ni mucho menos los señales. Es un antes que yo, que no es un a priori, pues propiamente está fuera del alcance del acto, me dicen, pues no hay ningún recibimiento capaz de igualarme en mi vida del prójimo. El uno para el otro no es conciencia afectada, sino trauma que impacta por ser antes del comienzo. Por lo mismo, me dice lo demás, que el uno para el otro no es quien aguanta, sino quien sufre. ¿Cabe acaso pensar desde aquí entonces en la diferencia que nos matiza la temporalidad y la memorial del llamamiento al yo con el que Levinas parece sostener una ética que extraviéndose de la luminosidad con la que la posibilidad alumbra al porvenir, restringe ya sus consideraciones mejor en torno a lo que no es aún, y pues la ética queda a la margen de la experiencia en esta ocasión, al menos en el sentido en el que esta depende de los hechos, en tanto correlación entre pasado y presente. Aquí quisiera pensar un poco en lo que dice Pablo Muñoz sobre el acontecimiento, pensando en esa distinción entre hecho y acontecimiento. Me dice, el acontecimiento no puede ser pensado como fue el caso de Aristóteles a partir del concepto de generación. De tal modo referimos a una diferencia entre la acción y la posibilidad como la virtualidad en hechos, o entenderla como un para la espera de un acontecimiento, podría o no aclararnos en cierto modo el panorama, apuntando a esta comunidad, de acuerdo al fundamento. El hecho se limita a efectuar posibilidades previas y aprefiguradas. Ello lo hace justamente susceptible a una explicación causal. Pero el acontecimiento, por su parte, en tanto que reductible a su contexto, trascendiendo su propia fluctuación como un hecho, se absorbe de toda causalidad antecedente y se enuncia desde de todo condicionamiento, como su propio origen.
Aquí la cuestión adquiere más complejidad, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que tanto hechos como acontecimientos pueden ser considerados concurrentes ya desde los planteamientos mismos de Aristóteles. Es decir, en cuanto a la definición de algo que ocurre para el primer paso y algo que le ocurre a alguien para el segundo paso. Queremos advertir que también es la punto principal que es esta diferencia, la que se hace interpretarla con excesiva rapidez. Por ejemplo, afirmando que el hecho es objetivo y el acontecimiento es subjetivo. La relación de un hecho con quien es su testigo y un acontecimiento con la que le sucede es de naturaleza totalmente diferente. Esto podría decir, quizá querer decir que el acontecimiento se caracteriza por su dirección. Sin embargo, hay que pensar también, o aludir aquí a una direccionalidad muy particular, fundamentalmente soportada en el hecho de su carácter involuntario, es decir, una que excede todos nuestros poderes de apropiación. En, en este sentido, para mostrar mejor el punto, podría decirse, y junto con lo mismo, que el hecho se produce en un mundo y el acontecimiento es justamente instaurador del mundo, ¿sí? Y aquí esto viene a colación justamente porque pensar si el para el otro, ¿sí? Eh, eh, vamos a ponerlo así, si el para el otro en un sentido ético, puede todavía escapar a la misión de acontecimiento, ¿no? Queda claro que, o al menos así lo pensé en un momento inicial, ¿no? Este, eh, así lo pensé en un momento inicial, eh, que en este capítulo de sensibilidad y proximidad aparece en un primer momento el otro, ¿sí? En tanto dicho, invertido, transformado desde la intelectual en un hecho, ¿no? Y después, éticamente, habría que, no sé, hay mencionado esta controversia, que todavía se menciona para el otro referido en para el otro, en el sentido en el otro, en el que el yo lleva significación por el otro, en ese sentido, si ese otro es algo que le acontece a alguien como tal, ¿no? Me queda claro que todavía hay un resquicio por ese otro de un parámetro ético escapa, la misión de contacto, por ejemplo, ¿no? No tanto en el campesino, en el perito, que él mismo dice que no, el otro no aparece, no es fenómeno en ese sentido, en el sentido ético, en el sentido de que si no es fenómeno, ¿no? Entonces, ahí empezaría en cuestión, ¿no? Ahí si todo escapa, otro del uno para el otro ético escapa al acontecimiento, ¿no? En el eco de esta problemática está la exigencia de preguntarnos por lo que ocurre con un hecho y lo que ocurre con un acontecimiento, ¿no? Y quizás todavía podría estar en el lado de la ontología, ¿no? Esta concepción muy particular a partir de ciertos desarrollos de la generación contemporánea encuentra a veces su concepción, su contención, su sentido en contención de la historia, que entiende esta no como un nexo inexorable entre el principio y el fin, que supone la palabra desde y que implica un papel activo y una participación en el mundo a través de la interpretación, sino como aquella movilidad que sencillamente no es producida por aquel o cuando sucede, y con lo cual nuestra relación no está en términos de la apropiación y la herencia, sino por el contrario, que se establece como una recepción blendada. Pero ahí leímos en esta parte que el otro, o sea, el yo no puede anteceder. Si el yo recibiera al otro, sería muy diferente y no, la relación ética no se funda justamente en la primacía del yo, el uno para el otro no es no es hasta el llamado propio del otro, o al menos así lo concebí. Y ya con esto ya terminamos, ¿sí? Para el desarrollo del ignaciano del uno para el otro parece escaparse también esta perspectiva, pues el propio no es un don en todo caso, pues ante todo no aparece, decíamos, pues nos dice Levinas, el otro me concierne antes o de otro modo. ¿Cuál es el sentido de la no fenomenicidad del rostro? Por el contrario, soy para el otro porque soy significación y soy señalado de una falta que no he cometido libremente. Pero esta acusación no hace recaer sus derivaciones sobre la culpa o la angustia del sujeto, pues citando a Levinas, la proximidad o la fraternidad no es ni la tranquilidad perturbada de un sujeto que se quiere absoluto y solo, ni el mal menor de una confusión imposible.
la naturaleza obsesiva de este sujeto lo acerca al infinito. El otro no es todo el tiempo ni renace permanentemente al final. El otro no se supera el yo, sino que se aleja de él con toda su alteridad. Nuestro de Levinas que esto es ética y no esta ética no es indeterminación, perdón, sino una invitación al hermoso riesgo de la aproximación. Siendo esta la cuestión, entonces, se puede decir que el uno para el otro es el primer problema que tendríamos para decirlo de tal forma. No tendría que ver acaso con el problema de que el uno para el otro no entabla como tal aquí. La clave al respecto pareciera estar para Levinas justo en ese para del uno para el otro que ya es ético, es decir, en la propia singularidad extrema del prójimo que reposa en su asignación o requerimiento, en tanto que, dice Levinas, antes de que yo lo designe como todo de ti, él me asigna o me requiere. Le adjudica este término Levinas la referencia a una espiritualidad, es de otro modo que la conclusión, el colmar o acabamiento que compromete al ser con el lenguaje y de este modo con la ontología a través de la noción de lo finito. Nos dice Levinas que la proximidad y significación, no por poner, no por necesidad, o nada punto de satisfacerse de otro ser. El uno para el otro de la proximidad no forma una conjunción ontológica de la satisfacción. El uno para el otro no es más acá ni más allá. Entonces, ¿sí? Porque el uno para el otro no compone referencialidad, sino que eh, eh, okay, no compone o no marca referencia, perdón, alguna para localizar al otro en algún cuadrante. El otro no se encuentra perdido o extraviado, no es la ausencia de algo no revelado, dice Levinas. En todo caso, la ética vendría a convenir, pienso yo, hasta donde dejé este capítulo, y de lo personal, esta ética vendría a convenir o a invitar al riesgo mismo de uno para perderse en el otro, no para buscar a un otro extraviado, ¿no? Esa sería mi conclusión. Gracias. Muchas gracias, Beto. Eh, bueno, pues muchísimas gracias, Beto. Muy interesante, o sea, ojalá pudiéramos, vamos a intentar plantear cuestiones, debates, hay muchas cuestiones por conversar aquí. Mm, no sé, si alguien se anima a plantear alguna pregunta, algún comentario. Hugo, adelante. Eh, Hola a todos, creo que no los había saludado. Buenas tardes. Este, Hola. eh, Gracias por su, bueno, por la presentación, profesor. Eh, bueno, es una lástima que no se haya escuchado con total claridad, el, porque se ve que había muchos aspectos que tratar a lo largo de su exposición. Bueno, de entre las muchas cosas que mencionó y una de las que pude comprender, me llama mucho la atención algo que mencionó al final sobre el acontecimiento. Yo no estoy muy familiarizado con esta noción. eh, Sé que es muy importante y más bien mi pregunta iría en ese sentido. Eh, en mi lectura de Levinas, yo siento que la relación con el otro, con la ética, cumple una función fundante, es decir, como a la pregunta por la génesis de sentido, en la filosofía de Levinas, la respuesta es la génesis de sentido te remite a la relación con el otro. Entonces, en ese sentido, eh, la Singebung, la donación de sentido, pareciera un proceso que surge precisamente cuando yo entro en contacto con el otro, pero con las particularidades que describe Levinas, ¿no? Es decir, bueno, y en ese sentido, mi pregunta sería, eh, bueno, si entendí bien, eh, ¿qué rol le da usted, bueno, le das tú a la relación ética en ese sentido? Es decir, ¿se puede decir que mi relación con el otro
no solo rompe el horizonte del mundo en el que me muevo, sino que al mismo tiempo abre la posibilidad de constituir horizontes de sentido nuevos y alternos. Es decir, pareciera que dentro de la relación ética habita tanto el cuestionamiento del mundo en el que yo me muevo, como la posibilidad de redirigir nuevas posibilidades de órdenes sociales o de relaciones intersubjetivas. No sé cómo, bueno, yo lo leo un poco así. Lo que sí no vería muy claro sería cuál sería la relación de esta lectura, si es que es pertinente con la noción de Ereignis o con el acontecimiento. No sé si fui muy claro, más o menos ahorita se me ocurrió ese asunto, profesor. Y gracias por su exposición y por el esfuerzo a pesar de las fallas técnicas. Sí, se escucha un poquito todavía. Sí, sí se ¿Me escucha. No escucha? sé si Ok. estés usando el micrófono de la computadora o de algún micrófono, digo, de algún audífono. No, lo cambié de la computadora porque el del audífono no lo estaba recibiendo, ¿no? Entonces, pero lo que no estábamos inicialmente, Ah, vale. entonces, por eso fue un poquito el despacio. Ok, Eh, bueno, ahorita se te escucha bien. ok, Gracias. no, gracias a ti. Hugo. Sí, una disculpa por todas cuestiones técnicas, pero a ver, yo lo pensé, estoy de acuerdo contigo, a ver si lo puedo poner como, no quiero decir muy brusco, pero lo más simple que pueda. Eh, a ver, en este capítulo de sensibilidad y proximidad, yo no sé, justamente creo no se podría decir, al menos en este nivel, que la ética acontezca de algún modo, ¿no? Eh, eh, en el sentido en el que acontecer podría haber nuevos horizontes de sentido justamente, porque por ahí el punto de irrupción me parece, de la cuestión con el otro, o del otro, el llamamiento del otro, lo que altera hasta cierto punto, no sé, no, lo que altera radicalmente es el sentido, ¿no? Por ahí dice Levinas que apela a lo inmemorial y apela este, no apela a la experiencia, sino al trauma como tal, y se resuelve de algún modo como sin sentido, ¿no? Por el cual no se manifiesta, no aparece como fenómeno, y yo no sé si en ese nivel tampoco acontezca, ¿no? Sí, o sea, estaría de acuerdo. La relación ahí es más bien a modo de lectura mía, ¿no? A modo de duda, en el sentido de si, si si no había todavía un resquicio por ahí en para decir, eh, a ver, de manera muy sucinta, el llamamiento o la llamada del otro, eh, sin que sea sin que sea una negación del otro al yo, porque no fue en ese caso anterioridad del yo al otro, sin que fuera eso, podría acercarse a la noción que por ahí ponía del acontecimiento de Romano, cuando dice que el acontecimiento rompe eso. Eh, pero no sé ahí, porque la noción de acontecimiento, inclusive ahí en ese párrafo, en ese estación que dice de la decía Romano, no solo irrumpe, sino vuelve a establecer miembro, ¿no? Y yo no sé si la ética tal como está pensada aquí, al menos en el terreno de sociedad y proximidad, apelando al trauma, ¿no? Sea, al menos en ese nivel, posibilite la apertura de un horizonte de sentido nuevo, ¿no? Fuera del marco de la interpretación, de lo ontológico, de lo tematizable. O sea, si se vive ahí en el sujeto, en este sujeto, del uno para el otro, justo la, la, desarticulación radical de lo tematizable en ese caso, ¿no? Eh, eh, pero sí, estaría de acuerdo ahí digo, la relación la puse ahí más bien por duda a mí,
¿no? Como para ponerlo, como la pregunta que hiciste, en ese sentido, me da mucha luz, ¿no? También para pensar la cuestión y saber que lo puse por eso. Por eso la referencia a Ronama, más que nada, ¿no? Pero estoy de acuerdo. Pues sí, la cuestión es que en el contacto y en esa relación significan otro yo, o el yo significado por el otro, yo no puedo ser un solamente el acontecimiento no tendría cabida ahí, en ese caso, ¿no? Sí, entendí bien la cuestión, pero por ahí lo dejé, la empezar a pensar. Sí, gracias, Hugo. Dice, no, gracias a ti. Muchas gracias, Hugo, y gracias, Beto, por la respuesta. Iván, adelante, dale tú primero. Por retomar la cuestión sumamente interesante de Hugo, ¿no? Yo creo que realmente hay más de una analogía entre la cuestión del acontecimiento y la filosofía de Levinas. ¿No? Ya había notado alguna vez que hay una conversación pendiente, ¿no? entre Heidegger y Levinas, porque se puede aprender mucho de Levinas y también se puede aprender mucho de Heidegger, releyéndolo a través de Levinas. Por ejemplo, el acontecimiento en Heidegger eh, no tiene historia, ¿no? Lo dice claramente. Heidegger, el acontecimiento es ahistórico. El acontecimiento da el tiempo, permite que se ensamble el espacio de la presencia en el cual adviene el ser, pero el acontecimiento nos apela desde un más allá del tiempo. Digamos que el tiempo y la temporalidad tienen la estructura de esa relación con el más allá del tiempo, ¿no? Es como si el tiempo se transformase en una especie como de relación con lo que está más allá del tiempo en el acontecimiento heideggeriano, ¿no? Y hay una salida muy clara de la diferencia ontológica. Heidegger rompe, es algo que Derrida no, y casi ninguno de los franceses, yo creo, se ha dado cuenta con plena conciencia en qué medida el acontecimiento heideggeriano se va por completo, vamos, renuncia por completo al tema de la cuestión de la diferencia, ¿no? Intenta pensar el ser a partir de sí mismo, lo que implica entenderlo como don. Pero claro, entender el ser como don implica mm, verlo eh, como algo que se produce a partir de un envío que ya no es ontológico, sino que produce ontología sin ser el mismo ontológico, replegándose de eso, ¿no? Entonces hay como esa instigación, esa matriz de alteridad radical, Malabú lo llama eso, por ejemplo, la dimensión ética del pensamiento heideggeriano, ¿no? Entonces, creo que hay un montón de elementos ahí que están ya permitiendo que eclosione algo así como ¿no? el otro levinasiano que, por supuesto, mm, nos tiene un plus respecto a lo de Heidegger, ¿no? Lo de Heidegger, el acontecimiento no el acontecimiento con ser una realidad completamente exterior a toda realidad, por paradójico que esto suena, pues adolece, digamos, de la direccionalidad esta levinasiana, ¿no? Desde la cosa sumamente concreta que consiste en ver a alguien y no verlo, ¿no? Que consiste precisamente en quedar expuesto a algo que interrumpe el tiempo de manera directa. Es decir, que mientras Heidegger tiene que dar un periplo por toda la historia de la metafísica y toda la filosofía, Levinas lo fundamenta en la cosa más cotidiana y más extraordinaria del mundo, que consiste sencillamente en estar expuesto al rostro del otro o de los otros, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una diferencia muy grande, pero por lo demás yo creo que hay un campo ahí enorme, ¿no? Enorme. Digamos que en Levinas el acontecimiento
la interrupción de la ontología, la interrupción de la historia y la interrupción, bueno, cuando dices interrupción de la ontología estás diciendo ya la interrupción de la subjetividad anclada em, en una especie de temporalidad inmune a la diferencia, ¿no? Eso es ontología para Heidegger, ¿no? La ontología como subjetividad, digamos, la figura de la subjetividad como determinación historial del ser, ¿no? Eso es esa subjetividad, ¿no? Esa subjetividad que está reforzada en su perímetro. Entonces, en Levinas está ese aspecto sumamente concreto, ¿no? Desarbola, desmantela la temporalidad, desmantela desde la ética, la temporalidad, la historia, interrumpe el monólogo de la subjetividad, ¿no? Algo para lo cual Heidegger pues necesita ese periplo por la historia de la metafísica. Entonces, creo que es mucho más urgente lo de Levinas que lo de Heidegger en este caso, pero no, creo que tiene precisamente el encuentro con el otro, tiene el carácter y la estructura del acontecimiento. ¿Le baja la mano? Ah, ok. Sí, ese sería, yo ahí me preguntaría, ¿se escucha todavía? ¿Todavía se escucha? ¿Todavía? ¿Me alcanza a Sí, escuchar? se escucha. Ujú. Ah, gracias. Gracias. Yo ahí me preguntaría justo si, si, si en la donación si el ser donado, ¿no? En la posibilidad del ser del ser dado, si el design justamente eh, lo recibe y con esas, con ese sentido, recibe al ser, si lo que recibe al ser, ¿sí? O sea, en esa relación histórica, si esa recepción es capaz de escapar a la potencia, o sea, y eso refiere a lo en el sentido de es impotente, es importante para rechazar el ser, o es potente para aceptar el ser, ¿no? Lo pongo ahí, lo pregunto ahí en ese sentido, porque en Levinas justo me parece, el carácter de urgencia de lo que mencionamos, era, en ese carácter de urgencia, pues me parece que no es la potencia justo. Yo lo ponía ahí pensándolo en ese camino, en esa, este, ir virando, más virando, pues, ¿no? Yo lo dijiste muy bien, eso, recursar de la ontología a la ética, ¿no? Eh, en donde, eh, eh, en donde es obsesión y no es impotencia, por ejemplo, ¿no? La relación que se da en términos de la nación misma, ¿no? El arrancarse el pan de la boca tiene una naturaleza, un carácter obsesivo, una destrucción como obsesión, ¿sí? Eh, búsqueda, digo, como aproximación al infinito y no propiamente, no sé, y ahí lo pongo ahí en términos de Heidegger. Si Heidegger todavía el design es potente y es impotente, ¿no? En esos términos. Tendría yo ahí esa duda en términos del, por todavía ahí la noción, incluso la versión del ser, que se movería al instaurar justamente ontología, aunque fuera preontológica, instaurar ontología, tendría que crear, por decirlo de algún modo, tendría que instaurar potencia en potencia, ¿no? No lo sé, y lo estoy pensando también en términos de la misión de destino, si todavía escapa, si la misión de destino no sigue el derrotero de la, de la, de la, de la impotencia,
para hacerse cargo de él, de la potencia del proyecto. Y ahí sería sí, como dices, una cuestión diametralmente diferente, ¿no? A la planteada Sí, por pero el término de obsesión. Ajá. la cuestión del proyecto deja de tener importancia después de Ser y Tiempo. ¿No? De hecho, digamos que el Dasein, tal y como se piensa a partir de la Kere, y sobre todo en la filosofía del acontecimiento, el Dasein queda vacío ¿no? De hecho, en ese estar vacío, en ese ser permeable al acontecimiento, estriba, digamos, lo característico de ese, ¿no? de ese Dasein, ¿no? Que es lo que él llama Übereignung, que es un poco lo que estás explicando tú. Lo que pasa es que el Dasein se relaciona con el acontecimiento y no con el otro, ¿no? Es como, ¿no? Übereignet queda apropiado, queda expropiado, ¿no? La expropiación es la esencia del Dasein en su comercio con el acontecimiento. La expropiación, ¿no? Quedar completamente expropiado al ritmo de ese acontecimiento que da tiempo y da ser, pero no es ni el tiempo ni el ser. Es decir, y esto es un error que comete, por ejemplo, Marion, ¿no? Cuando dice bueno, pues ¿no? El ser se da, ¿no? No, el ser no se da, el ser es lo dado, es el don del acontecimiento. El acontecimiento es lo que dona, es un donar más allá del ser y del tiempo, tan es así que lo que da es tiempo y ser, sin ser el tiempo y ser, y sin tener historia. Y precisamente esa especie de vórtice transtemporal y transontológico es lo que está seduciendo, impetrando, digamos, el núcleo del Dasein post-metafísico, del Dasein que ya no se mueve en la categoría de la diferencia ontológica, que ya no se deja determinar ni como voluntad de poder, ni como espíritu, ni como sustancia, ni como mónada, ni como energía, ni como ens creatum, sino que está, digamos, por primera vez, así lo entiende Heidegger, por primera vez está intentando pensar al redropelo de la tradición metafísica. Lo que no quiere decir, porque aquí hay un movimiento, otro movimiento levinasiano, ¿no? Lo que está intentando es buscar el decir en lo dicho. El pensar del acontecimiento consiste precisamente en subvertir el orden de las palabras, ¿no? En buscar una significatividad o una significancia más allá de la manera en que los significados quedan recortados dentro de una tradición, ¿no? Buscar usar esos significados como, ¿no? Él por eso habla también de Sprung, ¿no? De salto, ¿no? De saltar fuera de esa tradición, de buscar el otro comienzo. Lo que pasa es que el otro comienzo es lo mismo, pero otra mente, curiosamente, ¿no? También en Heidegger se podría decir así. Y se queda ahí, sencillamente, ¿no? Es completamente aporético, ¿no? Se queda ahí en eso, se queda en el acontecimiento, pero no consigue, ¿no? De hecho, en su conferencia dice, bueno, seguimos escribiendo en frases, ¿no? Esta conferencia es en la medida en que se expresa a través de proposiciones y frases completamente metafísica, ¿no? Quiere decir que el otro comienzo no se expresa ya. En el otro comienzo el pensar y la filosofía ya no se van, ya no se van a, ya no va, ya no a poder ser dictada de esa manera, ¿no? Se podría decir, a lo mejor está pensando en Levinas, ¿no? En la relación ética no se expresa en proposiciones, no consiste en soltar una conferencia, ¿no? La relación ética consiste en quitarse el pan de la boca, ¿no? Y en ese gesto eh, cotidiano, frugal,
que no tiene nada de teórico, pues se desmembra, en cierta medida se desmembra el todo de la metafísica y se inaugura una relación con la alteridad, ¿no? Que puede dar pie a otra forma de ser, ¿no? A otra forma de ser, a otra filosofía. Eso habría que pensarlo. Hay una filosofía más allá de, ¿no? La ética de Levinas es el fin del camino, es una alteridad o es el inicio de otro camino. Una pregunta pensando con Heidegger ahora mismo, ¿no? Repetir a Levinas desde Heidegger implicaría ver qué opciones hay, qué tipo de filosofía, qué tipo de teoría, qué tipo de configuración teórica es posible a partir de la relación ética, ¿no? Para que no se quede solamente ahí, lo de solamente entre comillas. Yo creo que estamos todos en ello, ¿no? Un poco, ¿no? En ver, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene eso también? No había dicho demasiado. Lo digo por lo del proyecto y la cuestión, que son cosas muy criticables en Heidegger, desde luego, ¿no? Pero son cosas que él mismo abandona. Se da cuenta precisamente que toda la cuestión del proyecto, toda la temática de la muerte, del carácter precursor de la muerte y todo eso que implica la temporalidad como estructura trascendental, es decir, es Husserl y Kant, sobre todo Kant, el esquematismo trascendental, ¿no? Sí, muchas gracias, Iván. ¿Y el Beto, quieres decir algo más? No, si no, al final para Ujú. recupero una cosilla, pero mejor avanzamos y ahorita hablo. Dale tu Ramsés primero y luego si hay tiempo yo al final hago una pequeña pregunta que es muy cortita. Adelante, Ramsés. No, me agarraste casi parándome. Ah, bueno, si quieres voy yo. Lo mío es muy corto. Adelante, adelante. Sí, no, yo quiero saber, bueno, la pregunta, lo que planteaba Iván es una gran cuestión y también lo que decía Hugo. Mi pregunta es, en ese sentido, la cuestión que están planteando de si se inaugura o no algo nuevo, ¿qué pasa con el acontecimiento? Yo tengo la sensación, y a mí se me quedó marcada algo, a una frase que planteaba Levinas, y es, no hay la esencia no queda contrahecha. Dice Levinas en el capítulo anterior, la exposición anterior. Hay algo así como una especie de, claro, este acontecimiento o digamos esta interrupción no aparece, no puede aparecer. Parece que más bien llena de sentido, por seguir como con la discusión que se estaba planteando antes con Hugo, llena de sentido, ya no hacer, porque ya no consistiría en hacer aparecer cosas nuevas, sino precisamente en que las cosas que ya estamos en las cosas, ya estamos dirigiendo la palabra al otro, lo que dice Iván antes de dar la palabra o el pan, hasta en el saludo de la mañana, ¿no? Ya estamos habitando esa especie de exceso de sentido en la ayuda que el otro demanda, bueno, en fin, en esa especie de medio pie que estamos poniendo en la esencia cada día está ya como en cierto modo marcado por esa reducción que no aparece y que por tanto me complica bastante la noción de acontecimiento. Es como si el acontecimiento fuera que no aparece, ¿no? Y que no se puede dar y que por tanto el don queda muy complicado aquí, ¿no? El pensamiento del don queda muy complicado porque parece ser un don que nunca llega a ser don, algo así. Un don que, como tú dices, el concepto de arrancar que nunca termina, una reducción que se puede dar, pero que está siempre acompañado por un escepticismo profundo de sí, de que no, porque claro, no cambia la forma del sentido, el sentido no pierde forma de sentido. No es complicado, no es una a lo mejor me estoy equivocando, parezco muy seguro, pero a lo mejor no. El sentido no pierde forma de sentido. Lo que pasa es que el sentido sí adquiere otro sentido del sentido que no, que adquiere como una sombra de sí. Pero bueno, eso solamente como para plantearlo dentro de la discusión y le doy la palabra a Ramsés, que espero que no me retire la palabra después de lo que acabo de decir. No, hombre.
Bueno, yo tengo muchas notas. No sé si quieras que las muestre y tú elige cuál abordar o cuáles abordar, pero también no quiero tampoco abusar demasiado, ¿no? De su amabilidad y así, ¿no? Pero, bueno, hay algunas cosas que a mí me interesan de suma manera y que tiene que ver fundamentalmente con lo que podríamos llamar, creo yo, la lógica utilizada de otro modo que hacer para la exposición de la problemática, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a leer lo que fui anotando y ya, bueno, si te parece excesivo, me dices, ¿no? ¿Sí? Paco, con confianza, ¿eh? Si te parece excesivo, me dices por el tiempo, ¿no? Ah, no, adelante, no te preocupes. Tenemos 20 minutos. Bien, dice, bueno, la descripción se ha llevado a cabo a partir de una fenomenalidad donde no hay identificación, una fenomenalidad de lo otro de la identidad o una descripción de un aparecer donde se disimula lo que aparece. Esta manifestación ya no se pone en juego en la diferencia entre el ser y el ente, sino entre el aparecer y lo que aparece disimulado en ese aparecer, en tanto que en ese disimulo, ¿sí? Es dado en su significatividad lo otro que el ser. Dice, entonces, la salida de la pasividad no se da por la vía de la intencionalidad, pues ésta retendría la dirección puesta por el yo, y así obligaría al otro a ser un tú, que sería como el error de Buber al no poder designar justamente, digamos, en, la, en el encuentro, no poder pensar qué hace que ese encuentro se destruya justamente la dirección puesta por el yo. Pero también, sí, se dice que la proclamación, la promulgación o el símbolo que significa en la significación pone antes justamente de la llegada del yo a su, digamos, anudamiento con la intencionalidad, ¿sí? Digamos, la primera palabra. Entonces, no se trata de describir un dato que permanecía opaco para llevarlo al juego de luces, que más tarde lo comprendería y constituiría, sino se trata, creo yo, de una fenomenalidad del sentir o una fenomenología del sentir. Y un sentir como digamos, casi todas las operaciones levinasianas, un sentir que juega más de un sentido, ¿sí? Aquí podemos ver al menos dos en la exposición que hizo Beto, ¿no? Un sentir como afección, es decir, un verse afectado por el otro, que eso es lo que quisiera eh, en este bueno, discutir, y un sentir como enfrentar la significatividad del rostro, es decir, el sentir de la significación de la carne. Este es el sentir que es abordado por la significación. ¿Y qué significa esto? Sí, y aquí vienen como ya las preguntas, ¿no? En primer lugar, yo creo que sí hay una potencia en la impotencia del yo, en el trauma, pero es una potencia que podríamos llamar la potencia de la huella, que no puede ser llamada potencia, pues así sería determinada. ¿Y qué quiero decir con esto? El trauma no es una apertura del núcleo del yo que venga hecha por el yo, sino que el trauma está justamente dado como aquella huella que el otro impone éticamente en el yo para irrumpir con su egoidad. Entonces actúa, pero actúa sin actuar. Y esa sería quizá como la potencia de la potencia, que ya no está destinada a la receptividad, sino a abrir, ¿sí? En el horizonte del yo, en el núcleo, el duro núcleo, digamos, de la subjetividad, abrirse justamente a la exposición ética. Entonces, en primer lugar, yo creo que sería fundamental penetrar en el sentido de la significatividad como abandono de la vía del logos, ¿sí? De toda ontología y de toda fenomenología, ¿no? Entonces, la significatividad, creo yo, va a ser, digamos,
la apertura a la tematización, pero como bien han dicho, va a ser una tematización que ya requiere un lenguaje ético. Entonces salimos de logos para ir a la significatividad como, digamos, estructura absolutamente primaria de cualquier tematización, ¿no? Y la dos sería que en Levinas creo que hay que aceptar, aunque no lo diga claramente el texto, que la subjetividad ha sido planteada a partir de una, podríamos decirlo así, una ontología modal. ¿Qué quiere decir esto? Que cada encuentro que supone acontecimientos, como bien decía Iván, cada encuentro es, digamos, el dar el modo de ser efectivo del último instante de la subjetividad a una circunstancia que le requiere éticamente, ¿sí?, una respuesta. Entonces, no se trata de Befindlichkeit, no se trata de, digamos, claro, no se trata de una especie como de momento en el que nos afinamos, por decirlo así, con respecto al concreto mundo, ¿no? Sino de lo que se trata es justamente de lo que en lo requerido aparece instantáneamente, digamos, la exigencia ética como acontecimiento. Y justamente porque es el instante, yo pienso esto casi siempre en términos de la repetición kierkegaardiana, ¿no? Entonces, justamente como es ese instante en el que soy requerido, el modo, ¿sí?, de ser. Recordemos que cuando dice la infinición es el modo de ser de lo infinito, ¿no? Que ya más tarde, cuando se dice esencia o esencia, ya en De Dios que viene la idea ya se dice con más claridad o con mayor apertura, ¿no? Entonces es el acontecimiento, perdonen lo que voy a decir, que acontecial del yo requerido a la ética. Sí, es, digamos, desde un verbo de acción podríamos decir, ese requerimiento viene por el otro, pero esa otredad o la otredad misma que opera en el trauma en mí, me abre. Entonces ya hay un primer acontecimiento que ha venido a exigirme esa apertura. Por lo tanto, ya está actuando, ¿sí?, con anterioridad a mi acto. Entonces ahí yo cumplo o no cumplo con lo que me es requerido. Quizá cumplir no sea la mejor opción conceptual, ¿no? Pero la idea sería fundamentalmente eso. El trauma sugiere un actuar que no actúa de la alteridad que significa en mí, requiriéndome el modo de ser efectivo para responder a su llamado. Esa sería como la cuestión que creo que valdría la pena pensar, ¿no? Entonces, esto no se puede hacer sino a partir de el padecimiento, ¿sí?, del sentido de esta significatividad, que es la sensibilidad de la vulnerabilidad como previa a la sensibilidad del conocimiento. ¿Sí? Esa estructura previa no se dejaría ya decir en términos de logos, sino de significación. Entonces pasamos de una fenomenología, ¿no?, de que tematiza lo que aparece a una prefenomenología, ¿sí?, que no puede tematizar eso que no aparece, sino que se padece, se siente, ¿no? Una fenomenología del sentir a partir de lo otro, de esa fenomenalidad, ¿no? Entonces, yo lo vería así, yo vería así el esquema, no sé qué piensa. Muchas gracias, Ramses. Hugo quería, pues para que Beto responda todas las preguntas, quería decir algo más. Ah, sí, bueno, ya se me fue un poco el avión, pero eran algunos comentarios, pero también tiene que ver con lo que acaba de comentar el profesor Ramsés. Era sobre lo que había comentado el profesor Iván, de esto de la Eraignis, y esta referencia que excede lo temporal.
Es decir, como si el acontecimiento es aquello que excede el tiempo, pero que impone el tiempo. La pregunta de si esto también se encuentra en Levinas, yo creo que podría ser que sí, yo creo que sí, pero una cosa que desde mi perspectiva adolece Levinas es que siempre usa un lenguaje muy husserliano y sus analogías para describir este tipo de experiencia ética siempre remite a la temporalidad, aunque sea para decir que la temporalidad no sirve para aproximarme al otro, ¿no? Pero en ese sentido, yo creo que la filosofía levinasiana termina siendo siempre retomando lo que decía el profesor Sucasas, una filosofía de la subjetividad. Y si, retomando la pregunta que hacía usted, profesor Francisco, ¿qué sigue después de la ética levinasiana? ¿Hay alguna propuesta posterior? Yo creo que la respuesta sería un planteamiento alrededor de una reconfiguración o un replanteamiento de lo que significa ser sujeto. Entonces, en ese sentido, la ética levinasiana dejaría de ser solo o señalaría una subjetividad que no solo se circunscribe a todas las síntesis que dan el sentido al mundo, sino que al mismo tiempo esa subjetividad guarda una relación estrecha con dos formas de excedencia. Una sería la sensibilidad y otra sería la trascendencia de lo ético. Y esa subjetividad tendría una relación cualitativamente distinta con estas dos excedencias, y todo eso sería como el planteamiento que yo siento que podría seguir a la filosofía levinasiana. En ese sentido, creo que se trataría de explicitar cuáles son esas dinámicas de las síntesis activas que propician el horizonte del mundo y cómo estas dinámicas temporales son excedidas o rotas por una relación con lo trascendente y hacia dónde va esa trascendencia y cómo son fundadas por una relación con lo sensible. Entonces, en ese sentido, yo creo que la filosofía levinasiana eh, sí propiciaría nuevas formas de pensar a la subjetividad, pero la pregunta sería si estas nuevas formas son ajenas a un planteamiento temporal. Yo creo que no, yo creo que no sería posible y al final terminaría uno planteando nuevas formas de subjetividad o incluyendo problemáticas sobre qué es la conciencia o cosas más o menos por este estilo, ¿no? Y bueno, eso era lo que quería comentar, más o menos porque bueno, se me hicieron bola los apuntes. Pero era eso, No, interesantísimo. gracias. Gracias a ti. Bueno, Beto, tienes un montón aquí de respuestas, de preguntas. Sí, muchas gracias a todos. Entonces, un abrazo, Francisco. A todos, muchas gracias por sus comentarios. Recuperando un poco lo que, voy a recuperar muy rápido algunas cuestiones. Lo que decía Francisco hace rato, y sobre todo introduciendo esto que decíamos es de la estructura de otro modo de ser, ¿no? Yo, por ejemplo, a ver, muy tosca, voy a decir, eh, aparece, ay, espera, creo que ya, creo que ya. Eh, Aparece Levinas, bueno, un poco apelando a esto que decía de la traición, ¿no? No se puede poner de otro modo si no se dice el modo, ¿no? O sea, el dicho le viene manera, o sea, no se puede hablar justamente que ese es el reto, ¿no? Que lo hace con, bueno, radical, la clase radical. Que tiene, por ejemplo, la descripción de en proximidad, sensibilidad y proximidad. Lo primero es la verdad, ¿no? La caracterización del otro en tanto verdad, ¿no? Y de ahí viene y venimos, nos pone que sigue siendo un uno para el otro. Sí, o sea, es uno para el otro en el ámbito de la ontología. Pero es un poco lo que me congelé ahí por eso. Eh, A ver, pareciera ser que el para de la subjetividad, el movimiento de la subjetividad es al para ético
para el otro ético es un cambio de sentido y hay una cantidad, como bien dice Francisco Ferrer, ese tránsito de lo ontológico a lo ético, del esto al otro modo, ¿no? Siempre hay una advertencia en la mitad del camino, ¿no? De Levinas. Dice, pero el otro aquí no es fin ni inicio, ¿no? ¿Por qué no es fin ni inicio? Porque no puede ser reconquistado por el a priori, ¿no? O sea, el punto es, no hay a priori de por medio para poder referir al otro, en este caso, ¿no? Y, y la referencia a priorística al otro en ese sentido solo es posible desde esa yo y la trascendental. Entonces, bueno, una advertencia, ¿no? Que implica, o sea, buscar en otro lado, o sea, hacer otra cosa distinta justamente, ¿no? Pero está señalado con respecto a qué, que esa es un poco la estructura, no, no sé, o sea, en la que yo intentaba como para la cuestión, ¿no? Este, ese otro modo es otro modo otro modo de ser no podría ser un fin ni tampoco un inicio de algo nuevo, ¿no? O sea, este, y, tampoco es una potencia, ¿no? Eh, y bueno, ¿a qué voy con esta cuestión, no? Eh, eh, a mí se me dificulta, justo ese punto que dice Ramsés, ¿no? Es el que a mí me genera no sé, más interés. Ahí en ese me llamó más esa doble cuestión, cómo enfrenta el uno para el otro esa doble cuestión de ser afectado, al mismo tiempo responsabilizarse, ¿no? O sea, porque efectivamente, o sea, eh, el encuentro con el otro y la afectación, ¿sí? Que no es reconocimiento del trauma, no es recuperación del pasado, ¿no? Sino por su carácter memorial, ¿no? Sino es propiamente, tiene su fuerza fenomenológica y una vivencia, ¿no? O sea, esa sensibilidad es propiamente tiene un carácter vivencial que me parece que se describe justo en ese trauma, ¿no? Ahora, mi cuestión ahí sí, o sea, por ejemplo, a mí sí me dificulta esa doble versión, ¿no? O, el encuentro y o sea, que está ligada entiendo, por la afectación, pero está el encuentro, sí, el encuentro con la caricia, por ejemplo, en el caso de la relación con el otro, ¿no? Y al mismo tiempo la afectación. Tú ponías un ejemplo me tiene como pensando hace mucho tiempo, Ramsés, ¿no? El ejemplo de la prostituta, ¿no? O sea, ¿cómo puede ir a abrazar a los... y lo podemos poner en muchos señores, pero lo recuerdo muchos. ¿Cómo puede ir a abrazar a su hijo, a conocer a su familia, al mismo tiempo que vive su correlato? Y es lo que dice Lenin, no es un dato de la conciencia de la violencia que vive, ¿no? O sea, la afectación no es un dato de la conciencia, ¿no? Es entonces, en ese doble es en el que yo vería ahí casi Es que justamente el trauma, eh, digamos, o sea, yo creo que si hiciéramos como una especie de arqueología, ¿no? De la posibilidad del trauma, tendríamos que aceptar que este es puesto antes de cualquier llegada de un yo que dirige okay. la temporalidad, ¿no? Ahora, en ya los textos finales de Otro Modo que Ser, el uno para el otro ya dice que es ya lo otro en mí del trauma. Entonces, ese ya, el de ya francés, es justamente una toma, digamos, creo yo, de posición frente a la temporalidad fenomenológica.
No es un tiempo que inicia con una impresión originaria, sino que el trauma ya habla de una temporalidad que comenzó sin mí, pero que me compromete. Entonces, en el uno para el otro, donde yo creo que es ahí donde se revela el movimiento mismo o la génesis misma del movimiento ético, porque el para, como bien decías, Ajá, no. ya señala la trascendencia esta hacia un ir, ¿sí? Pero es un ir que, a diferencia de Husserl, no señala que el yo sepa la dirección de su temporalidad, porque eso está implícito en los análisis de la conciencia interna del tiempo, ¿sí? El yo sería la única existencia que sabe hacia dónde se dirige su presente, ¿no? Acá no hay tal cosa, porque esa temporalidad, la temporalidad interna, ¿sí? De alguna manera ya ha sido, digamos, imprudentemente interrumpida. Y ese ya del otro en mí, dice Levinas, completa la subjetividad. Es el verdadero, ¿sí? Es el último orden de la subjetividad, porque, y estoy totalmente de acuerdo con eso, me parece una revisión exhaustiva del pensamiento occidental. Digamos, el yo no agota la subjetividad, Ujú, ¿sí? El yo más bien la atomiza, claro. ¿no? Entonces lo que está buscando Levinas es justamente que esa apertura del yo hacia lo otro de sí sea justamente lo otro en mí. Y ese lo otro en mí, que no es necesariamente presencia, es justamente el hueco que hace en el núcleo del yo el trauma, porque es trauma por el otro, ¿no? Perdón, Ramón. Creo que, no sé, a ver si lo compartan nosotros. Creo que a mí me queda muy claro como lo dijiste, o sea, en esa, sí. A ver, o sea, ¿qué es eso nuevo? Es eh, el problema de la ontología, y es el problema de la lectura cuando uno está dentro de la ontología, que no alcanza a ver, y eso era mi lucha constante con este capítulo, ¿no? No alcanzas a ver que la ontología, que es agotamiento, ¿no? Es pretensión de agotamiento, pero justo la lectura de Levina, que es que, o sea, es que la ontología no agota todas las condiciones de la subjetividad, eso es lo que yo sé. Y es un riesgo leerlo desde la ontología, porque si lo veo ontología, lo que aparece es justamente cuando Levina, cada vez que inicia un capítulo, está escribiendo el uno para, bueno, el uno para el otro, está escribiendo está escribiendo el punto de partida, está escribiendo lo ontológico, ¿sí? Está escribiendo lo que hay, o sea, el dicho, ¿no? La relación dicho y decir en cada cosa, ¿no? Y después, cómo es, y cada prevención, cada advertencia que hace es justamente en este sentido, ¿no? A ver, no es a priori, es decir, o sea, sí está el a priori, pero no es lo único, eso es lo que puedo decir, o sea, hay más que el a priori, ¿no? Ese más allá, esa existencia en el más allá del tiempo, revela, y eso me parece así como muy fino, ¿no? O sea, que dijiste ahí, ¿no? Porque es un asunto de la caracterización de la ontología como aquella tradición, vamos a ponerlo así, lo que tiene que no que determine como tal, o sea, no es la determinación del objeto, sí, está implícito, pero que su estructura es decir, esto es lo que hay porque es exhaustivo lo que yo hago, ¿no? La ontología pretende exhaustividad y hasta donde llega y el fin lo entiende como exhaustivo, lo entiende como llenado, lo entiende como sí, una estructura de compleción, o sea, de completitud, ¿no? O sea, la totalidad tiene ese sentido de no hay más allá de esto, Eso. ¿no? O sea, justamente no hay más allá de esto. Y eso me parece así como lo dijiste, me parece eh, eh, fundamental porque esclarece este, justo esa lectura. Por ejemplo, yo lo estaba haciendo muy esquemático por perder de vista que estamos entendiendo con mi totalidad esa pretensión de exhaustividad, no esa determinación de respeto hacia afuera, ¿no? Que algo es únicamente. Entonces, y me parece que de ahí muchas cosas que venimos comentando, o sea, se jalan, ¿no? Por ejemplo, que dicen, bueno, eso otro que hay, ¿qué es, no? Es un nuevo comienzo, ¿no? Es una ampliación, es una apertura, dijiste arriba, ¿no?
es una ampliación, el proyecto es abrir la subjetividad porque hay más allá en la subjetividad de lo que la ontología como noción de agotamiento del ser, ¿no? O sea, agotar esa captura del ser, ¿no? Adecuación, ¿no? Y si lo vemos así, las categorías que critica Levinas, no sé, que piensan a priori, finitud, o sea, son las categorías que anclan la noción de finitud como, como agotamiento, ¿no? O sea, como eso no hay más allá de esto, ¿no? O sea, que es súper, no sé, a mí ahorita que lo dijiste me parece súper claro, revisando la historia de la filosofía a vuelo de Pájaro, todas las pretensiones modernas del círculo de Viena, es decir, no hay más que esto y lo que es más allá no es, ¿eh? No es más que el ser, ¿no? Entonces, no, perdón que esto parece enorme, pero me pareció, esto que dijiste me pareció, o sea, monumental esto de y ya lo habías comentado una vez, yo recuerdo, y lo tengo apuntado, pero luego no lo pierde de vista porque bueno, en mi caso estaba yo muy cruzado por ese par, ¿no? Ese para, como bien dice Francisco, me pareció aquí dos comentarios tremendos que dijeron aquí. Bueno, el diván, ¿no? Es una trauma ética, ¿no? Me parece, pero esto que me parece esa idea de trauma ética interesantísima, pero aquí lo dice Francisco, ¿no? Para el otro crees por el otro, ¿no? O sea, eh, ese para, y que en esa frase es justo lo que veo complicado en términos de pensarlo ontológicamente, ¿no? Porque está el doble, está la afectación, ¿no? Porque además es otra cuestión, ¿no? Ese por el otro, son por el otro, uno no implica creación del yo, ¿no? Efectivamente no es antecedente, pero no hay creación, no hay como para ahí. Con esa noción de encuentro, ¿no? Vamos a poner el encuentro y la obsesión. Porque esa obsesión, por eso yo decía extraviarse, no porque se perdiera para el yo, sino que el yo anclado en el que necesariamente en el infinito se pierde. Porque, por eso decía yo al inicio de la plática un poco, desde la ontología, desde la subjetividad, el a priori, el yo pregunta a dónde, y aquí uno pregunta pues al dicho, ¿no? O sea, pregunta, el yo, la subjetividad es preguntar, ¿no? Es preguntar, pero preguntar hasta dónde llego, a dónde voy, ¿sí? Y consumiendo que el otro es básicamente espacio, ¿no? Espacio que está allá afuera, o sea, al lugar al que tengo que llegar. Entonces, y ahí está otra vez, ¿no? ¿A dónde llego? ¿Hasta dónde voy? ¿Qué quiere decir? No sé, si no hay más allá de, ¿no? Y entonces, no sé, me surgió esto que dijiste que me pareció muy fuerte, ¿no? Esto y lo que hizo Francisco y Iván, que eso me pareció ahí, para mí me resonó mucho. Sí, pues, no sé, Ramses, ¿quieres decir algo para terminar? Bueno, muchas gracias, Beto. Simplemente Claro, impresionante. Mm, gracias, Yo gracias. creo que ahí se abren mm, cuestiones de primer calado, ¿no? sí, Porque sí, sí. si tomamos, digamos, el para como, digamos, yo creo que, bueno, en principio, el poder decir de que el sujeto jamás da su último acto implica que yo pueda regresar a atender mi obra para intentar, digamos, eh, no voy a decir mejorar, pero para intentar hacerlo mejor, ¿no? Eso me parece que es una atención poderosa al ser tachado de Heidegger y de Derrida. Un origen no originado, un origen sin origen, ¿no? El hecho mismo de que cada encuentro es, digamos, como ese acontecimiento en el que lo que soy está puesto en cuestión, porque puedo traicionar incluso ese sentido y puedo estar medianamente a la altura, pero eso no me convierte en un hombre justo, ¿no? Entonces, tengo la sensación
de que en el fondo Levinas le está preguntando a Husserl y a Heidegger, con el para, en tanto que origen no originado del movimiento hacia una respuesta que no sabemos cómo, cómo saldrá, ¿no? ¿Cómo se origina, digamos, la fenomenicidad del fenómeno haciéndose a sí misma fenomenicidad? Implica siempre que haya un lado subjetivo, o esta implicaría, digamos, el pálpito mismo de un manifestarse que de alguna manera está justamente en medio de una verdad que también se oculta. Entonces, el movimiento del ir hacia la fenomenalidad, yo creo que es una de las cosas que está puesta en cuestión ahí. Pero me parece así de una cosa absolutamente de un calado bestial, ¿no? Porque, claro, ahí se está poniendo en tela de juicio, ya quizá en términos de Henry, la vida misma de la fenomenicidad, ¿no? Mm. No el sentido, no el aparecer, no el fenómeno, no la manifestación, sino la vida misma de la fenomenicidad. Entonces, en ese sentido, para no caer en Hegel y tomar, digamos, como guía la historia para no pensar el tiempo, Levinas está pensando el tiempo a partir de la llegada del otro. Entonces, eh, digamos, es un análisis del tiempo que implica un movimiento que se exterioriza, ¿no? En ese sentido, la Offenbachung de Hegeliana también está en realidad solo pertenece al para sí del en sí, o la Offenbachung tiene que ser explicada en tanto en su cómo, ¿sí? En su cómo llega al movimiento, ¿no? Yo creo que es de una fineza fundamental, uy, perdón, creo que es así, absolutamente profundo. Me parece que es una pregunta radical, la que está puesta en juego ahí. Perdón, por eso la insistencia de Levinas en el conatus al revés, por ejemplo, al momento de decir, me parece, sobre todo en la sensibilidad, ¿no? Caracterizarlo, o sea, desde Kant, ¿no? Decir, a ver, aquí o sea, recalcar mucho, no es tender hacia, ¿no? O sea, pero si hay o sea, no todo movimiento de dirección, ¿sí? No todo movimiento direccionado es un tender hacia, ¿no? Dice por ahí, este, dice, pero sí puede tener la magnitud del conatus, ¿no? Pero al revés, ¿no? Como el conatus es el otro eh, al sujeto, ¿no? O sea, del otro al sujeto. Sería, o sea, no sé, es que por ahí lo crucé con Mariano en un momento dado cuando em, la esta apelación que es lo que por ahí mencionaba, me parece Iván hace rato, también con esta referencia al conatus, ¿no? Al sí que decía con la afirmación de sí mismo, ¿no? Que además pero que está referido al presente, solamente al presente, ¿no? El pasado que se convierte en presente, el presente pues, se convierte en presente mismo para ser futuro, etcétera, etcétera. Pero hay esta movilidad de conatus de reverso, ¿no? No sé, ahí ahorita que lo dijiste, me deja como con cierta, no sé, con cierta inquietud ahí. Nada más. Bueno, magnífica sesión. Ramsés, ¿quieres decir algo para terminar? ¿No? No, Bueno, aquí no, se pues abren agradecerles, claro, como siempre. y como has dicho, aquí hay cuestiones de gran calado que igual es parte del tránsito de este camino que estamos llevando a cabo.
Igual Eh, Beto, sí, igual Beto tiene que hablar hasta que se le termine la consunción que ha pagado ahí en la cafetería para tener internet. no, es verdad, Beto, muchas gracias por todo el esfuerzo, porque no es fácil. Y ahí en la cafetería te habrán escuchado, espero también. Y pues aquí nunca falla. O sea, no tengo Ah, el mejor internet del mundo, pero nunca lo quieren venir a cambiar y justo luego ya lo cambiaron. Y yo estaba pensando, que siempre tengo la mala suerte de que algo falle o algo así, va a fallar en algún momento, a lo mejor se vuelve lento, pero faltando una hora, se vino abajo y cometí el error de quererlo reparar yo mismo. Pero y lo- y, este, y ya entrando, faltando 10 minutos, entré en pánico y a lo mejor le escribí. sí, 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 no, Se así voy está bien. saliendo. Bueno, pues muchísimas Sí. gracias por el esfuerzo, de verdad, y gracias por las preguntas, las discusiones. Y nos vemos entonces en 15 días, el 27, si no estoy mal, con Iván Trujillo, con el amigo Iván Trujillo, que nos va a hablar sobre la sustitución. Doy la palabra a Ramsés, pues para que dé el cierre y gracias de nuevo, Beto. No, pues muchísimas gracias. La verdad es que yo creo que una de las cuestiones fundamentales de esto es que se hace con toda honestidad y con la amistad como escudo, ¿no? O como mostración inicial, ¿no? Como esa fenomenalidad que adquiere fenomenalidad, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecerles. La verdad es que ha sido una sesión muy honesta y que me parece, cuando puedas, Beto, si me envías el texto ya para empezar a editarlo, ¿no? Y que no tardemos tanto como el de Totalidad Infinita, para empezar también a revisarlos y ver cómo ajustarnos, ¿no? Empezar a ajustarnos entre nosotros. ¿Sí? Pues yo la verdad es que estoy muy contento, me encantaron, me encantó la discusión, me encantó las preguntas, etcétera. Bueno, pues gracias de nuevo, un abrazo, cuídense, gracias Iván por estar aquí también, a María Ángeles, a Gerardo.